Eh, el día de hoy le presentaré cómo hice mi parcial sobre movimiento rectilíneo uniforme y otros temas que se han visto en el momento número 2 durante este semestre. Pues aquí podemos empezar que en el primer punto que se explique los términos y un ejemplo de cada uno. Entonces podemos decir que primero que el movimiento rectilíneo uniforme se describe como el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante en una determinada distancia, ¿sí? Y aquí puse un pequeño ejemplo de un ejercicio que hice. Tenemos dos objetos que son lanzados en una dirección contraria con una velocidad de 70 y 45 kilómetros por hora respectivamente. La distancia entre los dos es de 800 kilómetros y entre ellos hay un punto X que está a 600 kilómetros del punto A. Entonces nos preguntan que cuánto tiempo demora cada objeto en llegar al punto X. Entonces aquí tenemos la gráfica y decimos que el tiempo que demora A es 600 kilómetros, que es la distancia que va a recorrer, sobre 70 kilómetros por hora, que es la velocidad que lleva. Eso nos daría un tiempo de 8.5 horas. Aquí está. Y decimos que el tiempo del objeto B es 200 kilómetros, que es la distancia que hay del punto B al punto X, sobre la velocidad, que son 95 kilómetros por hora. Eso nos da un tiempo de 2.1 horas. Entonces ahí tenemos la respuesta, que es que el objeto 1 tarda 8.5 horas en llegar al punto X y el objeto B tarda 2.1 horas en llegar al objeto X. Aquí decimos la definición de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que se describe en el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad en aumento en una distancia determinada. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, es que el objeto ya no va a una velocidad constante, sino que la velocidad va en aumento. Podemos decir un ejemplo cuando se deja caer una moneda al suelo. Entonces dice que la trayectoria que recorre la moneda mientras cae, esta trayectoria de acá, se dice que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces ahorita vamos con la definición de caída libre. Entonces se denomina caída libre a la caída de cualquier objeto verticalmente, cuyo trayecto se encuentra ligado a la fuerza de gravedad. También se dice que cuando el aire no interviene, la caída y la aceleración son constantes, ¿sí? Ya que no va a haber ninguna fuerza que repele hacia él. Un ejemplo puede ser cuando se tira una pelota desde un lugar muy alto. Lo mismo, mientras cae la pelota, está teniendo pues una caída libre en la cual solamente interviene la fuerza de la gravedad. Ahorita tenemos el último, que es movimiento de proyectiles, que se denomina movimiento de proyectiles cuando un objeto es tirado al aire y realiza una trayectoria parabólica, además de tener una velocidad inicial y una dirección arbitraria. Por ejemplo, cuando en el juego de Angry Birds se lanza un pájaro hacia una estructura, entonces decimos que el pájaro tiene una trayectoria parabólica, como una curvatura. Empieza con una velocidad inicial en una dirección arbitraria, ¿sí? O sea, ahorita el punto 2 nos dice que mediante esta gráfica hallemos la posición y el desplazamiento de la partícula en los intervalos de movimiento. Tenemos aquí un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos y 4 intervalos, ¿sí? Entonces, decimos que para la posición del intervalo número 1, la posición inicial es 0 metros, que viene siendo desde aquí.
y la posición final sería 20 metros, que serían aquí. Entonces dice que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces sería 20 menos 0, que nos daría un desplazamiento de 20 metros. Lo mismo hacemos con el punto, la posición 2 del intervalo 2, que la posición inicial sería 20 metros, aquí donde terminó el número 1, y la posición final es 20 metros. Entonces lo mismo, decimos que el desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial, que eso nos daría 0. Ahora, la posición número 3 dice que la posición inicial es 20, donde terminó la posición 2, y la posición final es 40, que sería aquí. Entonces eso nos daría posición final menos posición inicial, que nos daría un desplazamiento de 20 metros. Hacemos lo mismo con el 4, eso nos da 0, que la posición final, menos la posición inicial, que es 40. Eso dice que el objeto tuvo un desplazamiento de menos 40 metros. Ahora nos preguntan, ¿en qué intervalos la partícula no cambia su posición? Pues dice que en el intervalo 2, ya que aquí su posición es 0. O sea que el intervalo no, se mantuvo en esa posición. Dice ahora, haya el desplazamiento y el espacio total recorrido. Entonces, el desplazamiento sería 20 más 0 más 20 menos 40, que serían todos los desplazamientos que tuvo en cada intervalo, que eso nos daría un desplazamiento en 0. O sea que volvió al mismo lugar. Y el espacio total recorrido, tomamos el valor absoluto de cada uno de los intervalos, y eso nos daría que el objeto tuvo un espacio total recorrido de 80 metros. Ahora nos piden calcular la velocidad media en cada intervalo, la velocidad media y la rapidez en todo el intervalo. Entonces decimos que la velocidad media en el intervalo número 1 sería la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto nos da que en la velocidad media en el intervalo número 1 fue de 10 metros sobre segundos. Aplicamos la misma fórmula en el intervalo número 2 y nos da una velocidad media de 0 metros sobre segundos. Lo mismo en la velocidad media del intervalo número 3 nos da igualmente 10 metros sobre segundos. Y por último, en el intervalo número 4 tenemos una velocidad de media de menos 10 metros sobre segundos. Entonces decimos que la velocidad media total es de 10 metros sobre segundos. Ahora aquí realizamos el gráfico de la velocidad media de cada intervalo, que sería en el intervalo número 1, o sea, de 0 a 2 segundos, tuvo una velocidad media de 10 metros sobre segundos. En el intervalo número 2, decimos que tenemos una velocidad media de 0 metros sobre segundos. Es decir, aquí, del intervalo de 2 segundos a 4 segundos, una velocidad media de 0. En el intervalo número 3 tenemos de nuevo una velocidad media de 10 metros sobre segundos. Y por último, en el intervalo número 4, que va de 6 segundos hasta 10 segundos, tenemos una velocidad media de menos 10 metros sobre segundos. Ahora pasamos a los problemas, donde el primer problema nos dice dos móviles A y B situados en un mismo punto, a 200 metros de un árbol, parten simultáneamente en la misma dirección. Después de qué tiempo ambos móviles se equidistan del árbol. Entonces nos dicen que el objeto número 1 va a 4 metros sobre segundos, y que el objeto número 2 va a 6 metros sobre segundos. Entonces logramos deducir que pues para que equidisten que tiene la mayor velocidad, tiene que pasar del árbol
Entonces él recorrerá los 200 metros más X. Y el menor, entonces, para que X esté a la misma distancia del otro, tendrá que recorrer 200 metros menos X. Entonces decimos que 6 por el tiempo es igual a 200 más X, que esta sería la del auto B. Y 4 por tiempo es igual a 200 menos X, que esta sería el tiempo que tardaría el auto que llega a 4 metros sobre segundos. Si sumamos aquí los tiempos, nos dan 10 por el tiempo sería igual a 400. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría que después de 40 segundos, los dos automóviles equidistan a la misma distancia del árbol. El problema número 2 nos dice: un avión despega de una pista de un aeropuerto después de recorrer 1000 metros de la misma con una velocidad de 120 kilómetros por hora. Calcular la aceleración durante ese trayecto, el tiempo que ha tardado en despegar si partió en reposo, la distancia recorrida en tierra en el último segundo. Entonces aquí decimos que la velocidad inicial es 0, ya que parte en reposo. Aquí dice partió del reposo. La distancia que recorrió son 1000 metros. Y tenemos la velocidad final que serían 120 kilómetros por hora, que si lo convertimos a metros por segundo nos daría 33.3. Entonces decimos que la velocidad tomamos esta fórmula que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Reemplazamos y despejamos la aceleración. Eso nos da igual a velocidad final sobre 2 por D. Entonces decimos que la velocidad final es 33.33 metros sobre segundos al cuadrado sobre 2 por 1000. Eso nos da como resultado que tiene una aceleración de 0.555 metros sobre segundos, que esa es la respuesta del punto A. El avión tuvo una aceleración de 0.555 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ahorita vamos a hallar el tiempo que ha tardado en despegar si partió en reposo. Entonces utilizamos esta fórmula, que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí despejamos el tiempo, que nos da tiempo igual a velocidad final sobre aceleración. Reemplazamos los datos y eso nos da como resultado 60.05 segundos. ¿Qué fue lo que tardó? El tiempo que ha tardado en despegar. Tardó más o menos un minuto, digo. Esa es la respuesta del punto número B. Ahora vamos a hallar la distancia recorrida en tierra en el último segundo, ¿sí? Entonces tenemos T1, como nos piden en el último segundo, ya no serían 60.5, sino 59.05 segundos. Entonces cogemos la distancia, es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces decimos que la velocidad inicial no es 0. Entonces decimos que distancia es igual a 0.555 metros sobre segundos por 59.05 segundos al cuadrado. Sería este tiempo sobre 2. Sería aquí. Entonces eso nos dice que nos dice la distancia, que fue 967
3.61 metros. Entonces, cogemos tiempo 2, que sería el tiempo que tardó por la distancia total, que serían 1000 metros. Entonces, cogemos la distancia total menos la distancia que acabamos de hallar, que sería esta de aquí. La restamos y eso nos dice la respuesta, que sería 32.38 metros. ¿Qué fue lo que recorrió en tierra en el último segundo? El punto 3 dice que se informó que una mujer cayó 144 pies desde un 17 piso, aterrizando sobre una caja en un ventilador metálico, la cual sumió hasta la profundidad de 18 pulgadas. Solo sufrió lesiones menores. Ignore la resistencia del aire y calcule la velocidad de la mujer antes de chocar con el ventilador, la aceleración promedio mientras está en contacto con la caja y el tiempo que tarda en sumir la caja. Entonces, comenzamos allá los datos que nos dan. Y decimos que tenemos una altura de 144 pies, una velocidad inicial de 9.8 metros sobre segundos, que sería la gravedad, y la convertimos a pies y eso nos quedaría 32 pies sobre segundo. Entonces necesitamos hallar la velocidad final. Entonces cogemos esta fórmula, que es velocidad final al cuadrado, sería igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, reemplazamos la fórmula, decimos que la velocidad inicial sería 0 por 2 por la gravedad, que serían 2 pies, por la altura, que son 144 pies. Despejamos la fórmula, resolvemos la fórmula y nos da que tuvo una velocidad final de 96 pies sobre segundos. Esa es la respuesta al punto A, la velocidad de la mujer exactamente antes de chocar con el ventilador. Esta velocidad fue de 96 pies sobre segundos. Ahorita en el punto B nos piden hallar su aceleración promedio mientras está en contacto con la caja. Esta aceleración la hallamos con la misma fórmula, solamente que ya no va a ser gravedad, sino que va a ser aceleración. Esta fórmula la sacamos de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, ya que la mujer va a caer y va a tener este movimiento, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. De este movimiento es de donde vamos a sacar esta fórmula, de donde salió esta fórmula. Lo mismo, de aquí vamos a despejar la aceleración. Decimos que aceleración es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado sobre 2y. Reemplazamos todos los valores y solucionamos, y eso nos da que la aceleración que tuvo la mujer cuando cayó fue de 3072 pies sobre segundos al cuadrado. Ahorita vamos con el punto 4, que nos dice: en un bar local, un cliente hace deslizar un tarro vacío de cerveza sobre la barra para que vuelvan a llenarlo. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro, el cual cae de la barra y golpea el piso a 1.4 metros de la base de la misma. Si la altura de la barra es 0.86 metros, hallar con qué velocidad abandonó el tarro de la barra. ¿Cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de chocar con el piso? Entonces tenemos que, para hallar la velocidad
con la que abandonó el tarro la barra. Tenemos esta fórmula y despejamos el tiempo, que nos da igual a, raíz cuadrada de 2 por 0.86 dividido en 9.8, que sería la gravedad, 0.86, que sería el 0.86, que sería la altura. Solucionamos estas operaciones y nos da que el tiempo es de 0.42 segundos. Entonces, ya teniendo el tiempo, ahí sí podemos hallar la velocidad, que la velocidad sería igual a 1.4 metros dividido en el tiempo. Entonces, 1.4 dividido en 0.42 segundos, eso nos da que tuvo una velocidad de 3.33 metros sobre segundos. Que esa sería la respuesta para el punto A. Ahorita, el punto B nos dice, ¿cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de chocar con el piso? Entonces decimos que vamos a hallar la velocidad vertical con la que llega al piso. Decimos velocidad en Y es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo por tiempo. Entonces ese sería 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 0.42 segundos. Aquí tenemos segundos que cancelamos con uno de estos segundos al cuadrado. Y nos queda 4.12 metros segundos hacia abajo. Entonces ahorita vamos a hallar la dirección de la velocidad, que sería igual a tangente menos 1 por la velocidad con la que abandonó la barra del tarro, que fue 33.33 metros sobre segundo, sobre 4.12 metros sobre segundo. Entonces,